Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami y Tarot. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que le den like a este video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, pues que la dejes pasar. Ya sabes que no tiene género, no tiene día, no tiene hora, llegará a tus ojos y a tus oídos el día que tú realmente lo necesites. También les quiero comentar que esta lectura tiene 4 partes. La primera parte para las personas que están en alguna relación, la segunda parte para los solteros, la tercera parte para su economía y la cuarta parte para las personas que están en algún trabajo y necesitan algún consejo al respecto. Voy a comenzar por las personas que tienen una relación. Quiero pedirles que piensen en su pareja, en aquella pregunta o en esa situación que están ustedes queriendo develar alguna duda, alguna incógnita en este momento al respecto de eso. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales. Recuerden que nuestros guías espirituales nos hablan a través de oráculos, también nos hablan a través de cualquier medio. Lo más importante es prestar ojos y oídos y sentidos, intuición para poder escuchar y ver. Ya vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión nuestros guías espirituales. Bueno, voy a sacar todas las cartas para no llegar a conclusiones muy apresuradas. Bueno, al parecer ustedes han estado como con ciertas dificultades, ciertos problemas, porque como que no han sabido ser muy organizados o muy organizadas con su relación hasta el momento. Es una relación que tiene mucho futuro, que tiene bastante futuro. Tal vez es porque están comenzando o están saliendo de una época de alguna dificultad, pero es una relación que puede proyectarse hacia el tiempo, ¿ya? Tienen estas dificultades, pero son cosas que se pueden evitar, que se pueden subsanar. Ustedes tienen unos planes, tienen unos proyectos definitivamente. Estos planes y proyectos se van a cumplir realmente, pero tienen que, si es con relación a la economía, tienen que organizarse muy bien para que no se vayan a descuadrar en este ladito, ¿ya? En este lado de la economía. Son personas que realmente son alegres, optimistas, o sea, en general es una muy buena relación. Son ustedes como pareja, han sabido enfrentar muchas cosas, han frenteado muchas cosas y esto a ustedes no les va a quedar definitivamente grande. Me alegra muchísimo tener este tipo de lecturas. Solamente lo que les digo, de pronto algo relacionado con algo legal, alguna cosa, algo en lo que ustedes no están cuadrando bien las cosas para estos proyectos que les estoy diciendo, también puede ser esa situación. Entonces, organícese bien como pareja, organícese bien como equipo para no tener estas pérdidas, más que todo en el lado económico. Organícense muy bien como equipo para lograr sus proyectos, sacarlos adelante, que ustedes son unas personas bastante echadas para adelante, mis queridos Piscis, y tienen bastante inteligencia emocional, inteligencia financiera. Entonces aplíquenla. No necesariamente uno tiene que ser estudiado en una universidad para tener inteligencia emocional, inteligencia financiera, no necesariamente. Bueno, los ángeles han volado, literalmente. Las cartas salieron volando para ustedes. Dice esta carta: sé misericordioso con tu familia. Mira, en estas situaciones cuando uno tiene estas dificultades y todo eso, a veces uno tiende a echarse la culpa el uno al otro, y esto no lo lleva a uno nada bueno, porque es simplemente perder tiempo en discusiones que no nos llevan a ningún lugar, que no nos llevan a ningún sitio, y que ese tiempo lo podremos utilizar en buscar opciones. Si de pronto están estresados el uno con el otro por la situación, dificultad que están pasando en este momento, es muy aconsejable tomar una distancia un poquito. No digo que se vayan a separar, no. Digamos que se dejen de hablar media horita, 1 horita, 2 horitas, para poder calmarse y poder tomar decisiones más sabias. Dice, tus obras revelarán los orígenes. Mira, realmente lo que ustedes vayan a hacer o lo que estén haciendo con su relación está muy basado en lo que realmente ustedes han fundado como pareja.
Si la pareja comienza desde mentiras, va mal. Si la pareja va desde el comienzo con la verdad, con las cosas serias y claras, la pareja va a ir muy bien. Entonces, esto es lo que te está diciendo el ángel en este momento. Si hay cosas que subsanar de su pasado, no lo saquen ahora por cualquier problema, por cualquier dificultad. No se pongan no histéricos, sino históricos. No se, o sea, lo pasado, pisado, ¿ya? Dice, tu inspiración lleva al más allá. Mira que inclusive puedes tener inspiración de otro plano, de otro nivel que está aquí con nosotros, pero que realmente no lo vemos. Si tú pides guía y pides orientación de otro plano espiritual, definitivamente que lo vas a tener. Nuestro yo superior, nuestro Dios o el universo o la vida o Jehová o Buda o la persona en la que tú creas en este momento están siempre pendientes de nosotros, de lo que hacemos. Entonces te puedes enfocar allá, hacia ese punto espiritual tuyo y verás que vas a tener mayor sabiduría, mayor claridad y se te van a ocurrir unas ideas maravillosas para solucionar todos los problemas. Bueno, en este momento voy con mis queridos Piscis que se encuentran solteritos o solteritas el día de hoy. Mi querido Piscis, estás como en medio de unas peleitas con personas de tu entorno, unos conflictos que te ha traído tal vez por una persona con la que tú estabas. Pero no es realmente algo, o sea, algo así como muy considerable, no. Son cosas pequeñas de las que tú vas a salir súper bien. Las cartas te marcan buena fortuna, felicidad, satisfacción, crecimiento en todos los sentidos. Si estás esperando, planeando, tu enfoque es en conseguir una persona para hacer una familia, muy seguramente sí la vas a conseguir. De pronto es alguien que aún no conoces. También tu familia es una familia que te apoya en alguna dificultad en la que tú estás. Vas a salir definitivamente de ese problema. Lo único que tienes que perseverar, mira si tienes que, si dejas la cosa ahí, es como cuando uno se está inundando, si deja que el agua siga entrando, pues definitivamente uno se va a ahogar, pero si tú le buscas una salida al agua, el agua se va por otro lado y definitivamente no te ahogas. Cambia de estrategia, haz lo que esté en tus manos por hacer, que ya verás que todos tus proyectos y todos tus deseos se van a cumplir definitivamente. Solamente te da estas desavenencias con unas personas cercanas, pero es algo que tú vas a poder solventar, que van a poder hablar. Es bueno hablar. Si de pronto son personas con las que tú tienes alguna desaveniencia y tú dices, no, a mí me dan susto, me dan miedo, lo que yo te puedo aconsejar es conseguirte un frasquito de estos que son así como chiquitos, así que son como muestricas de perfumes. Consigue miel de abejas, consíguete una jeringa de insulina, consíguete un papelito chiquitico que quepa ahí en ese frasquito y un lapicero. Y entonces ahí vas a poner tu nombre y el nombre de las personas involucradas, aquellas que quieren que sean como más suavecitas contigo, como más bien contigo. Y entonces coge la jeringa de insulina y sacas un poquito de miel de abeja, echas un poquitico en el frasquito, después enrollas muy bien enrolladito el papelito y lo metes ahí, después vuelves y lo llenas y acabas de llenar el frasquito de miel, lo tapas, lo limpias de la miel que puede haber quedado por fuera porque siempre queda, lo coges en las manos así y vas a orar por ti y por esas personas, les vas a mandar bendiciones y vas a pedir que todas las cosas se mejoren y todo esto. Y este frasquito lo vas a esconder en un lugar donde nadie lo vea, donde nadie lo encuentre, por allá en tu ropa, metido en el armario más profundo. Verás que esto te funciona de maravilla. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento. ¿Qué te dicen? Dicen, usa las armas de tu intelecto. Mira, tú eres una persona totalmente inteligente emocionalmente y en todos los sentidos. No hay necesidad de ir a una universidad para tener inteligencia. La madurez va por otro lado.
Mira, si no sabes qué hacer, a veces investiga, eres una persona con una capacidad de aprendizaje maravillosa y esto es algo que puedes utilizar. Sufrirás una transmutación. Mira, definitivamente lo que te está diciendo este angelito, que es estico, mira, no te lo mostré muy bien, sufrirás una transmutación. Va a ser un antes y un después para ti, va a llegar una época que tú vas a decir, no, pues yo como un respiro, como una cosa que tú nunca la has vivido. Y esto te va a llevar a otro nivel en todos los sentidos. Te mando un abrazo de luz y muchas bendiciones. Bueno, vamos para mis queridos amigos y amigas de Piscis que en este momento quieren saber acerca de su economía. Bueno, las cartas ya han salido definitivamente. Ten muchísimo cuidado porque te están queriendo engañar con algún negocio, mi querido amigo y amiga de Piscis. Bueno, definitivamente sí. Te están queriendo engañar con algo y es muy posible que sea una persona mayor que tú de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Muy seguramente es una persona que te ha puesto a dudar muchísimo, que te aparece como que te ha pintado pajaritos en el aire y esto te ha llevado a ti tener unas dudas bastante buenas, unas dudas bastante tenaces, no buenas, sino unas dudas bastante tenaces. Inclusive te ha causado ansiedad porque dice, no, pues será que esto tan bueno, que yo no sé qué. Y realmente podrías estar perdiendo un dinero bastante considerable. Tienes que ser muy prudente porque si de pronto caes en esta trampa de esta persona, va a ser una pérdida que te va a marcar por mucho tiempo, que vas de pronto a demorarte bastante tiempo en recuperarte. Entonces ten muchísimo cuidado. Ten mucho cuidado con tu dinero. Es mejor guardar un perfil bajo y ser muy prudente, ¿ya? Con todas las cuestiones económicas, es mejor así. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en esta ocasión. Dice, cumple tus deseos para conocerte. Mira que si realmente esto que te están ofreciendo, este negocio que te están diciendo, a ti realmente hay como por acá adentro, como en el pechito, como que te dice, como que te fastidia cuando piensas en esta situación, hazte caso a ti mismo, ¿ya? Que tu yo superior no te engaña. Dice, fortuna en los viajes. Mira, si de pronto vas a hacer algún viaje de negocios, es ahí donde vas a encontrar no solamente la fortuna económica, sino que vas a encontrar hasta de pronto alguien nuevo, alguien especial con quien vas a poder crecer definitivamente. Entonces, mucha suerte en esos viajes económicos, pero igual tener mucho cuidado. Vamos con mis queridos amigos y amigas de Piscis que en este momento tienen un trabajo y tal vez necesitan un consejo en este preciso momento. Mira, las cartas te están diciendo que hay algo que no está muy claro en tu trabajo y que de pronto te han dicho que es de alguna cosa o te van a pagar tal cosa y realmente eso no es. O que te han dicho, vea, yo le pago $100 por llenarme 10 papeles, pero a la hora son 100. Entonces ten mucho cuidado con esa situación porque es un trabajo el cual tú, o sea, tienes muchas esperanzas con este trabajo, tienes muchas esperanzas con esta cuestión y es algo que a ti te podría ayudar a salir de problemas, de dificultades que estás en estos momentos, pero en el momento que te vayan a contratar a ese trabajo, pon todas las cosas por escrito, nada de palabra porque te podrían estar engañando. Pon todo por escrito y que todo sea súper legal. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en este preciso momento acerca de esta situación. Si no sabes acerca de cómo hacer un contrato laboral, algo así, en tu país, en tu ciudad, debe existir de pronto consultorios jurídicos o una oficina de trabajo donde puedas llevar el contrato para hacerlo leer y que sea algo legal, ¿ya? Dice, tu inspiración lleva al más allá. Mira que hay una persona que ya no está con nosotros, que está muy pendiente de ti. Además, al parecer tú eres una persona que tiene una percepción bastante buena y tus guías espirituales te van a llevar a otro nivel definitivamente.
Y mira a ver si tú eres de estas personas también que nos gusta leer las cartas o algo así, no sé, la geloterapia, algo así relacionado con estas cuestiones que son de sabiduría muy, muy ancestral, y a ver si a ti también te suena, ¿vale? Ya nos vemos en otra ocasión, les mando muchas bendiciones, hasta luego. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento, colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida, bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo, bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.